El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un pequeño pueblo apartado, rodeado de montañas y bosques densos, vivía una joven llamada Clara. Tenía 17 años, una edad en la que el alma comienza a explorar sus propios límites y a comprender las voces que no se oyen, pero que resuenan profundamente en el pecho. Clara tenía el cabello oscuro como la tierra mojada después de una tormenta y unos ojos azules tan intensos que parecían reflejar el cielo antes del amanecer. Pero, por encima de todo, Clara tenía una conexión con la naturaleza que nadie más parecía compartir. Desde que era niña, Clara había crecido entre cuentos susurrados por su abuela sobre un viejo árbol que se encontraba en el corazón del bosque, un árbol tan antiguo que sus raíces parecían abrazar la esencia misma de la tierra. El árbol, según su abuela, tenía la capacidad de escuchar y hablar. No hablaba como los humanos, claro, sino a través de susurros que se deslizaban con el viento, palabras atrapadas entre las hojas, historias olvidadas que brotaban como secretos de la tierra misma. A medida que Clara fue creciendo, comenzó a preguntarse si aquellas historias de su abuela no eran solo cuentos, sino una realidad que aún estaba esperando a ser descubierta. El bosque que rodeaba su hogar siempre le había resultado especial. Mientras que para la mayoría de los habitantes del pueblo era un lugar de paso, con sus árboles altos y frondosos que cubrían el cielo, para Clara era un refugio, un lugar donde la calma no era un suspiro lejano, sino una presencia constante que la invitaba a escuchar, a observar, a ser parte de un todo mayor. Mientras los demás temían adentrarse demasiado en el bosque, ella sentía que su corazón latía más fuerte cuanto más se internaba entre los árboles. Esa tarde, Clara sentía una llamada más fuerte que nunca. El viento soplaba con suavidad, y las hojas crujían bajo sus pies como si quisieran contarle algo. Tenía un presentimiento de que el momento que había estado esperando toda su vida había llegado finalmente. Sin pensarlo 2 veces, se adentró en el bosque. El camino no era fácil, se volvía más estrecho a medida que avanzaba, las sombras se alargaban, y el aire se tornaba más fresco y espeso. Sin embargo, Clara no sentía miedo. Cada paso que daba parecía ser guiado por algo invisible, una fuerza suave y envolvente que la empujaba hacia adelante, como si el bosque mismo la estuviera esperando. Había recorrido muchos senderos, pero nunca se había adentrado tan lejos en el bosque. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que el paisaje a su alrededor comenzaba a cambiar. Los árboles se volvían más altos, sus troncos más anchos, y las ramas más entrelazadas, formando una especie de techo natural que oscurecía aún más el entorno. El aire se volvía más denso, impregnado con un aroma terroso y profundo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rojo, y Clara, aunque no sabía a dónde la llevaba ese camino, sentía que no podía detenerse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad caminando en la penumbra, Clara llegó a un claro. Allí, en el centro, estaba el árbol que había escuchado tanto en los relatos de su abuela, el árbol de las palabras.
era aún más impresionante de lo que imaginaba. Su tronco era tan grueso que no podría rodearlo ni con los brazos más extendidos, y sus raíces se extendían como gigantescos tentáculos que se hundían en la tierra. Sus hojas, grandes y de un verde profundo, se movían con la brisa de una manera que parecía coreografía de un ser invisible. El árbol no era solo un ser de la naturaleza, era un monumento, una presencia que evocaba respeto y asombro. Clara se acercó con cautela. La atmósfera alrededor del árbol parecía palpitar, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía ancestral. Sus manos, que siempre habían tocado las hojas y los troncos con una familiaridad innata, ahora temblaban ligeramente. No sabía por qué, pero algo dentro de ella le decía que este encuentro era el principio de algo mucho más grande, mucho más profundo de lo que había imaginado. Se agachó junto al árbol y colocó su palma sobre la corteza rugosa. En ese momento, un escalofrío recorrió su columna vertebral. Las raíces, que parecían descansar en la tierra, vibraron suavemente, como si estuvieran despertando. Un susurro se filtró entre las hojas. Clara contuvo la respiración. Al principio no entendió las palabras, pero entonces, como si las palabras mismas se deshicieran del aire, comenzó a escuchar con claridad. Clara. La voz era profunda, como un eco antiguo, pero tenía una suavidad que la envolvía con calidez. Clara levantó la cabeza, buscando entre las ramas, pero no vio nada. No había nada visible, solo el aire que parecía moverse a su alrededor con más fuerza. ¿Me escuchas, Clara? La joven asintió lentamente, sintiendo como el árbol parecía percibir cada uno de sus pensamientos. Has llegado al lugar donde las palabras cobran vida, donde los secretos del mundo se entrelazan con el viento, y donde los sueños olvidados encuentran su camino hacia la luz. Estás aquí porque has sido elegida. Hay algo que debes descubrir, algo que solo tú puedes entender. Clara, aunque sorprendida, no sintió miedo. Había sentido siempre que su vida estaba marcada por algo más grande que lo que el mundo podía ofrecerle. Pero ahora, frente a este árbol, ese algo comenzaba a tomar forma. Escucha, Clara, continuó la voz, el bosque tiene muchas historias que contar, pero hay una que se ha perdido en el tiempo. Necesitas conocerla para comprender tu destino. Y para ello, necesitarás más que solo tus ojos. Necesitarás escuchar con el corazón y estar dispuesta a creer lo imposible. El viento sopló nuevamente, esta vez con más fuerza, y Clara cerró los ojos, sumida en un mar de pensamientos que se entrelazaban con las palabras que el árbol le susurraba. Sentía una sensación extraña, como si algo dentro de ella se despertara, algo que había estado dormido por mucho tiempo. El aire alrededor de ella vibraba con la promesa de lo que estaba por venir. Un viaje, un descubrimiento, un secreto por revelar. Clara comprendió que no podía retroceder. Estaba allí por una razón, y el bosque la había llamado para algo más grande. Algo que iría mucho más allá de los límites de su imaginación. El árbol, sabiendo que su visitante estaba lista, volvió a susurrar con suavidad: este es solo el principio, Clara. Lo que sucederá a continuación cambiará todo lo que conoces. La noche había caído por completo, sumiendo al bosque en una oscuridad que parecía ser más profunda que cualquier otra que Clara hubiera conocido. Sin embargo, ella no sentía miedo. El susurro del árbol,
aún presente en sus oídos, le infundía una sensación extraña de calma. Algo en su interior le decía que el camino que estaba a punto de recorrer era el correcto, aunque no comprendiera todo lo que implicaba. Clara observó el árbol una vez más, con los ojos fijos en sus enormes ramas que parecían extenderse hasta el infinito, como si quisieran tocar las estrellas. De repente, una brisa suave y cálida pasó entre las hojas, trayendo consigo un susurro más claro, como si el árbol quisiera guiarla. «Camina hacia el norte», dijo la voz, profunda y serena. «Allí encontrarás lo que buscas». El viento le acarició el rostro, y Clara, sin dudarlo, comenzó a caminar. El terreno era irregular, y las sombras de los árboles se alargaban en todas direcciones, pero la joven no sintió temor. Era como si el bosque mismo la estuviera acompañando, guiándola en cada paso. Mientras avanzaba, el aire se volvía más fresco, y el sonido de sus pasos era el único ruido que rompía el silencio de la noche. El bosque, que durante el día era un lugar vibrante de vida, ahora parecía dormido. Las criaturas nocturnas, si las había, permanecían ocultas en la oscuridad. Clara se sintió como si estuviera sola en un mundo paralelo, un mundo donde el tiempo no existía y el único movimiento era el suave batir de las hojas al viento. ¿Qué significa todo esto?, se preguntó Clara en voz baja, mientras sus pensamientos se enredaban en el misterio del árbol y las palabras que le había dicho. El bosque tiene muchas historias que contar, pero hay una que se ha perdido en el tiempo. ¿Qué historia podría ser esa? ¿Y por qué era ella, Clara, quien debía descubrirla? El viento se intensificó por un momento, trayendo consigo un eco lejano. Clara levantó la mirada, buscando el origen de ese sonido. Lo que vio la dejó sin aliento. En medio de la oscuridad, una figura se erguía frente a ella, alta y esbelta, como una sombra proyectada por la luna. No podía distinguir sus rasgos, pero algo en la silueta le resultaba familiar, como un recuerdo olvidado. Sin pensarlo, Clara dio un paso hacia adelante, atraída por la figura. A medida que se acercaba, la sombra comenzó a tomar forma. Era un ser de luces suaves, como si estuviera envuelto en un halo de estrellas que titilaban en su alrededor. Clara sintió una mezcla de asombro y reconocimiento, aunque no sabía por qué. «¿Quién eres?», preguntó Clara, su voz resonando en el aire nocturno. La figura, ahora claramente visible, era una joven mujer, de rostro delicado y ojos tan brillantes como las estrellas que rodeaban su figura. Llevaba una túnica ligera, que parecía fluir como si estuviera hecha de la misma luz que la envolvía. «Soy la guardiana de los recuerdos olvidados», dijo la mujer, con una voz suave y melodiosa. «Soy quien mantiene viva la memoria de aquellos que han caminado por estos senderos antes que tú». Clara la miró fijamente, sintiendo una extraña conexión con ella, como si sus palabras resonaran en lo más profundo de su ser. «Recuerdos olvidados», repitió, sin comprender del todo. La mujer asintió lentamente, y con un movimiento de su mano, un destello de luz iluminó el aire entre ellas. De repente, una serie de imágenes comenzaron a formarse en el espacio, como si fueran fragmentos de una película antigua que tomaban forma ante los ojos de Clara. En ellas, Clara vio a otros, personas que habían caminado por el mismo bosque, que habían sentido las mismas llamadas, que habían descubierto las mismas palabras del árbol. «El bosque guarda muchas historias», explicó la guardiana,
y algunas de ellas se han perdido en el tiempo. Pero hay una historia en particular que siempre regresa, cada vez que alguien como tú aparece. Una historia que no solo habla del pasado, sino del futuro. Las imágenes en el aire comenzaron a volverse más claras. Clara vio un niño, con una expresión triste, caminando solo por el bosque. Lo siguió con la mirada, y pronto vio que ese niño era ella, pero más pequeña, tal vez cuando tenía solo 10 años. El niño parecía perdido, buscando algo en el silencio del bosque. Entonces, Clara se dio cuenta de lo que veía. Estaba viendo un momento de su propia vida, uno que había olvidado. ¿Esto es mi recuerdo?, preguntó, sorprendida. La guardiana asintió. Es uno de los muchos recuerdos que has olvidado, uno de los que el bosque guarda en su memoria. Pero este es solo el principio. Las imágenes cambiaron, y Clara vio ahora a una mujer, también joven, pero con una tristeza profunda en los ojos. Ella caminaba por el bosque con una determinación inquebrantable, tal como Clara lo hacía ahora, pero sus pasos la llevaban a un destino desconocido, uno que aún no podía comprender. La mujer desapareció entre las sombras, y Clara vio que ella misma se encontraba de nuevo frente al árbol, como si su vida fuera un ciclo interminable de búsquedas y descubrimientos. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó Clara, sintiendo una mezcla de asombro y confusión. ¿Qué significa todo esto? La guardiana sonrió, pero no con tristeza, sino con una sabiduría que parecía provenir de la misma esencia del bosque. Todo tiene un propósito, Clara, dijo con suavidad. Los recuerdos olvidados no son solo fragmentos del pasado, sino piezas de un rompecabezas que aún no has completado. El bosque te ha llamado porque hay algo que necesitas recordar, algo que has olvidado por mucho tiempo, pero que pronto te será revelado. Antes de que Clara pudiera preguntar más, la mujer dio un paso atrás, y las imágenes comenzaron a desvanecerse, como si nunca hubieran existido. La figura de la guardiana se desvaneció lentamente, dejando atrás solo el murmullo del viento. Clara permaneció quieta, su mente dando vueltas a las palabras que acababa de escuchar. ¿Qué era lo que había olvidado? ¿Qué historia guardaba el bosque para ella? El viento le acarició la cara nuevamente, y la joven comprendió que su viaje apenas comenzaba. Un viaje hacia los recuerdos, hacia los secretos del bosque, hacia una verdad que aún no comprendía por completo. El día siguiente llegó con una luz tenue, filtrándose entre los árboles del bosque, como si el sol mismo estuviera dudando en mostrar su rostro. Clara despertó a la orilla del río que cruzaba el bosque, donde se había quedado dormida la noche anterior, bajo la protección del árbol ancestral. Al despertar, no había señales de la guardiana ni de las figuras de los recuerdos olvidados que había visto en el aire. Sin embargo, un extraño peso sobre su pecho le indicaba que algo había cambiado en su interior, que había recibido un conocimiento sin entenderlo completamente. Se incorporó, con los ojos mirando el horizonte de árboles densos y la calma de un entorno que, aunque acogedor, parecía estar al borde de lo desconocido. La noche, cargada de secretos, había dejado su huella sobre ella. La joven había aprendido que en ese lugar no todo era como parecía. El bosque, más allá de su apariencia tranquila, esconde un misterio profundo, una historia que aún no se había revelado, pero que Clara estaba destinada a descubrir. Caminó con paso firme hacia la dirección que la guardiana le había indicado, hacia el norte.
Unos pocos pasos bastaron para que el aire cambiara de manera palpable. La brisa se volvió más fresca, y los sonidos de la naturaleza parecían perderse en la vastedad del bosque. Cada hoja que se movía producía un susurro apenas audible, como si el propio bosque estuviera hablándole. Mientras avanzaba, Clara se percató de un extraño objeto en el suelo, medio enterrado entre las raíces de un árbol. Se acercó, y con una mezcla de curiosidad y cautela, comenzó a desenterrarlo. Tras unos minutos, logró liberar lo que parecía un antiguo pergamino enrollado. Sus dedos tocaron la superficie envejecida, como si ese simple gesto fuera un rito ancestral. Desenrolló lentamente el pergamino, que emitió un leve crujido, revelando un mapa. No era un mapa común y corriente, sus líneas eran onduladas, casi etéreas, como si estuvieran vivas, y se desvanecían y aparecían según la luz que tocaba el papel. Clara no pudo evitar sentir una mezcla de asombro y desconcierto al ver que el mapa no tenía nombres ni lugares reconocibles. Solo se veía un camino sinuoso que conducía a un punto central, rodeado de círculos concéntricos. En los márgenes se dibujaban figuras extrañas, animales míticos, árboles en forma de espiral y símbolos que Clara no reconocía, pero que parecían cargados de una fuerza profunda. Algo en su interior le dijo que este mapa no era simplemente un pedazo de papel. Era algo más, algo que había sido hecho especialmente para ella. Al principio, el mapa parecía confuso, pero a medida que lo observaba con más detenimiento, comenzó a notar pequeños detalles que, a pesar de su misteriosidad, le resultaban familiares. Las líneas que formaban el mapa parecían emanar de su propia vida, conectando momentos de su pasado, de sus recuerdos olvidados, como si todo hubiera sido trazado a mano por una fuerza superior. Un suave susurro llenó el aire, como si el viento estuviera hablando directamente a su oído. Clara miró hacia el árbol más cercano y vio cómo sus ramas se agitaban ligeramente, como si respondieran a una pregunta silenciosa. Sin pensarlo, extendió el mapa hacia el árbol, dejando que el viento tocara sus hojas. En ese preciso instante, el mapa brilló levemente, y las figuras en los márgenes comenzaron a moverse. Una figura en particular captó su atención, un árbol en forma de espiral, con raíces que se entrelazaban con las líneas del mapa. En ese momento, Clara sintió una conexión inexplicable con ese árbol. Sabía, sin lugar a dudas, que el mapa la estaba guiando hacia él. Sin más dudas, Clara metió el mapa en su mochila y comenzó a caminar hacia el norte, siguiendo el trazado de las líneas invisibles que parecían señalarle el camino. Con cada paso que daba, sentía como la energía del bosque la envolvía más y más, como si los árboles mismos la estuvieran observando y protegiendo. Cada sonido, cada movimiento, parecía tener un propósito, un significado que Clara aún no podía comprender completamente, pero que sentía en lo más profundo de su ser. El viaje no fue fácil. El terreno se volvió más accidentado, las ramas de los árboles se entrelazaban formando barreras naturales, y los animales del bosque observaban desde las sombras. Sin embargo, Clara no se detuvo. El mapa, con sus líneas brillantes, le daba una dirección clara, y el bosque, con su silencioso susurro, le daba fuerzas para continuar. Al caer la tarde, cuando el cielo comenzó a tornarse de un color naranja profundo, Clara llegó a un claro. En el centro, rodeado por un círculo de árboles antiguos, vio lo que había estado buscando,
un árbol cuya forma era completamente diferente a cualquier otro que hubiera visto en su vida. Su tronco estaba cubierto por una corteza plateada que brillaba suavemente, y sus raíces formaban un espiral perfecto que parecía conectarse con el suelo como si fuera un organismo vivo. Clara se acercó lentamente, el corazón acelerado. El árbol la observaba, sus ramas colgando como si fueran brazos extendidos para recibirla. Al igual que el mapa, el árbol parecía vivo, respirando junto con el bosque, como si fuera parte de una conciencia colectiva que estaba esperando a que Clara llegara. Al acercarse más, Clara sintió como una suave corriente de energía comenzó a recorrer su cuerpo. Sus dedos rozaron la corteza del árbol, y en ese momento, una serie de imágenes comenzó a llenar su mente. Recuerdos, fragmentos de vidas pasadas, de aquellos que habían sido parte del bosque mucho antes que ella. Vio a la guardiana, la misma figura luminosa, en un paisaje diferente, con una expresión de preocupación y esperanza en su rostro. También vio a otras personas, algunas conocidas, otras extrañas, todas conectadas por el mismo destino. De repente, una nueva voz se hizo escuchar, esta vez no en el viento ni en el susurro del árbol, sino en su propia mente. Este es el árbol de los recuerdos, dijo la voz, suave y cálida. Aquí se guardan todas las historias que han sido olvidadas, pero que aún pueden ser recordadas. Y es aquí donde tu viaje verdaderamente comenzará. Clara cerró los ojos, sintiendo el peso y la belleza de esas palabras. En ese instante, comprendió que el bosque no solo la había llamado por casualidad. Había algo mucho más grande en juego, algo que conectaba su destino con el de los seres que habían caminado por estos senderos antes que ella. Estaba allí para recordar, para descubrir los secretos que habían sido perdidos en el tiempo. La noche que siguió fue más profunda que cualquier otra que Clara hubiera experimentado. El aire estaba impregnado de una quietud misteriosa, como si el bosque entero hubiera contenido el aliento. Clara se había acomodado bajo el árbol de las raíces en espiral, rodeada por el brillo tenue de la corteza plateada que parecía emitir una luz propia. Aunque la noche estaba quieta, Clara sentía que algo se movía a su alrededor, en las sombras, algo invisible pero cercano, como si el bosque estuviera observándola con una atención inmensa. Durante las horas previas al amanecer, Clara descansó, pero no durmió. Su mente no podía dejar de revolotear alrededor de todo lo que había descubierto, el mapa, el árbol, las visiones que había tenido. Había algo que no comprendía, algo fundamental que el bosque aún no le había revelado, pero que sentía que estaba cerca. Como si todo estuviera sucediendo justo en el límite de su comprensión, donde las piezas de un rompecabezas aún no encajaban completamente. Al despertar, una luz plateada caía sobre el claro, filtrándose entre las ramas de los árboles. Clara se levantó lentamente, con el cuerpo aún entumecido por la quietud de la noche, y se acercó al árbol. El silencio era absoluto, y parecía que todo el bosque aguardaba su siguiente movimiento. Decidió, entonces, que ya era hora de seguir el mapa y continuar su viaje. El árbol parecía esperarla, pero algo en su corazón le decía que no debía partir sin más. Cuando sus manos tocaron la corteza del árbol de espiral, una energía suave pero poderosa recorrió su brazo, y de pronto, algo cambió en el aire. Una figura emergió lentamente de entre las sombras, como si hubiera estado esperando que Clara diera ese paso. Era una figura alta, envuelta en un manto oscuro que absorbía la luz.
Su rostro estaba cubierto, pero Clara pudo distinguir los ojos, dos espejos profundos que reflejaban el cielo y los árboles de una manera que era, al mismo tiempo, bella y perturbadora. La figura se acercó con pasos lentos y decididos, y Clara, en lugar de sentirse asustada, experimentó una sensación de serenidad, como si estuviera frente a alguien que no era un extraño, sino una parte natural de ese mundo. El guardián parecía provenir de la misma esencia que el bosque, como si fuera una sombra del mismo. «Has llegado», dijo la voz del guardián, profunda, sin prisa. No era una voz humana, sino algo que vibraba dentro de Clara, como si las palabras estuvieran resonando en su mente más que en sus oídos. «Y ahora el bosque te reconoce como su igual». Clara, asombrada pero sin miedo, hizo una ligera inclinación de cabeza. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa, aunque en el fondo sentía que ya conocía la respuesta. El guardián levantó su mano y señaló hacia el horizonte. «Soy el guardián del silencio, el que vela por los secretos que descansan en las sombras. Mi tarea es proteger lo que se guarda en el corazón de este lugar y asegurarse de que el tiempo no lo olvide. Mi presencia es la de aquel que observa desde el límite de lo visible, aquel que puede hablar solo en susurros, pues las palabras no siempre deben ser escuchadas, sino sentidas». Clara tragó saliva, un pensamiento urgente formándose en su mente. «¿Qué es lo que debo encontrar aquí? El bosque me ha guiado, pero siento que no puedo comprender todo lo que está sucediendo». El guardián la miró fijamente, y Clara pudo sentir la profundidad de su mirada como un peso sobre sus hombros. «Lo que buscas no es una cosa, Clara. Lo que buscas es una verdad. Y esa verdad solo puede ser revelada a través de la paciencia, de la escucha de los susurros que el viento lleva consigo, y de la aceptación de lo desconocido. Aquí, los secretos se revelan solo cuando la mente está lista, no cuando se ansía la respuesta. Debes aprender a escuchar, como el árbol escucha al viento». Clara sintió que una oleada de comprensión la invadía. No se trataba de encontrar un objeto ni un lugar. Era algo más profundo. Algo que estaba dentro de ella misma. El bosque le estaba enseñando a observar, a estar atenta, a percibir lo que estaba oculto. El guardián tenía razón, la respuesta no estaba en las palabras, sino en el silencio entre ellas. «Pero, ¿cómo voy a saber que estoy lista?», preguntó Clara, la incertidumbre aún visible en su rostro. El guardián la observó durante un largo momento, y luego, con un leve gesto de su mano, indicó que se acercara más al árbol de espiral. «La respuesta vendrá cuando menos lo esperes. Pero antes de que continúes, hay algo más que debes entender». Clara dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El guardián levantó una mano y, con un gesto delicado, tocó la corteza del árbol. En ese instante, una luz suave comenzó a emanar de las raíces, y Clara vio cómo las figuras que antes estaban quietas en el mapa cobraban vida, moviéndose por el aire como si las estrellas mismas estuvieran danzando a su alrededor. «Este es el árbol del silencio», dijo el guardián. «Su función es guardar las palabras no dichas, los momentos que el tiempo ha olvidado. Y es aquí donde tu viaje tomará un giro. Las palabras que has escuchado hasta ahora no son suficientes para comprender el siguiente paso. Debes ir más allá de lo que sabes, y dejar que la verdad te sea susurrada, no en un idioma que entiendas, sino en uno que solo tu corazón pueda descifrar».
Clara observó la luz del árbol con una mezcla de asombro y miedo. ¿Qué significaba todo eso? No sabía, pero algo en su interior la impulsó a confiar. Este bosque, este guardián, este árbol, todo formaba parte de algo mayor, algo más antiguo que el mismo tiempo, y ella era una pieza fundamental de esa historia. El guardián le dio una última mirada antes de desaparecer en las sombras, dejando a Clara sola ante el árbol del silencio. El día amaneció con una claridad extraña, una luz que parecía estar teñida por una sombra inconfundible, como si el cielo mismo estuviera en transición. Clara permaneció junto al árbol del silencio, aún asimilando todo lo que había aprendido la noche anterior. El guardián había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido, dejándola sola con más preguntas que respuestas. Sin embargo, había algo en su interior que le decía que debía seguir adelante. El bosque parecía susurrarle, como si le indicara el camino a seguir. El mapa que llevaba en sus manos se iluminaba débilmente con una luz cálida, como si reconociera su presencia, como si el bosque también lo reconociera. Sin perder tiempo, Clara decidió que debía continuar. El guardián le había hablado del Sendero del Eco, una ruta que, según las antiguas leyendas del bosque, conducía a un lugar secreto donde la verdad sobre el bosque mismo podría ser revelada. El bosque no le había dado una dirección exacta, solo una sensación, una intuición profunda que se instaló en su corazón y la impulsó a caminar. Los árboles a su alrededor parecían moverse de manera diferente a lo que Clara había experimentado hasta ese momento. El viento pasaba con una suavidad que no era normal, pero a su paso, las ramas no se balanceaban, sino que susurraban, como si compartieran secretos entre sí. Clara no podía entender las palabras, pero el sonido le resultaba extraño y familiar a la vez, como si todo el bosque estuviera intentando hablarle. El camino del Sendero del Eco estaba lleno de sombras, pero no oscuras ni aterradoras, sino más bien misteriosas y tranquilas, como si las sombras en sí mismas tuvieran vida. Clara caminaba por un sendero estrecho que se bifurcaba en varias direcciones, pero de alguna manera, algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante, que el camino correcto estaba justo frente a ella. El bosque la guiaba, como si hubiera aprendido a leer sus susurros. A medida que avanzaba, Clara comenzó a notar algo peculiar. A su alrededor, los ecos de su propio paso se amplificaban, pero no de la manera habitual. No eran simples repeticiones, sino fragmentos de pensamientos y recuerdos de su vida anterior. El eco de cada paso parecía despertar partes de ella misma que había olvidado, momentos de su vida en los que había estado demasiado distraída o perdida en sus propios miedos. Cada eco hablaba en voz baja, pero Clara podía oírlos claramente. Eran palabras que le hablaban sobre el pasado, sobre la gente que había amado, sobre los sueños que había dejado de lado y las promesas que había olvidado cumplir. De repente, Clara se detuvo. Un susurro le llegó al oído, como si alguien estuviera muy cerca, aunque no veía a nadie. «Recuerda lo que olvidaste», le susurró la voz, una voz que no pertenecía a ninguna persona en el bosque. Era la voz de algo más profundo, algo que solo existía en los rincones más remotos de su alma. Clara se agachó, sus manos tocando la tierra que parecía respirar bajo su piel. El suelo vibraba con suavidad, como si estuviera vivo. Con una sensación de asombro, Clara se dio cuenta de que el bosque no solo estaba respondiendo a sus preguntas, estaba respondiendo a sus recuerdos. Cada susurro de los árboles,
Cada eco de su paso era como un eco de lo que había sido y lo que aún podía ser. ¿Qué es esto?, se preguntó Clara en voz baja, pero no esperaba una respuesta. Sin embargo, el bosque, como siempre, parecía estar escuchando. De repente, una figura apareció ante ella, como si hubiera surgido de la misma esencia de los árboles. Era un ser de luz, pero no brillante, sino suave y cálida, con una silueta que parecía estar hecha de los mismos ecos que Clara había estado escuchando. La figura no tenía rostro, pero Clara podía sentir una presencia infinita, un conocimiento profundo emanando de ella. ¿Quién eres?, preguntó Clara, su voz temblando de incertidumbre y asombro. La figura no respondió con palabras. En lugar de eso, levantó una mano, señalando hacia adelante, hacia una colina en el horizonte, un lugar que Clara no había notado antes. Aunque el sendero estaba cubierto de sombras, allí, en la cima de la colina, podía ver una luz suave que se filtraba entre los árboles, como una llamada que la invitaba a acercarse. Sin pensarlo, Clara siguió el gesto, y la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejándola con una sensación de paz y determinación. El sendero del eco la había llevado a un punto crucial, y Clara sabía que la verdad que había estado buscando estaba más cerca de lo que pensaba. Al acercarse a la colina, el aire a su alrededor se cargó de una energía palpable, como si el bosque entero estuviera conteniendo el aliento. El suelo comenzó a temblar suavemente bajo sus pies, y el susurro de los árboles se intensificó, como si les hablara a todos al mismo tiempo. En la cima de la colina, Clara vio una figura que le esperaba, el árbol del silencio. Pero esta vez, el árbol parecía diferente. Estaba rodeado de una luz resplandeciente, y la corteza que antes parecía solo un reflejo plateado ahora brillaba con un resplandor dorado que iluminaba todo a su alrededor. Clara se acercó, y cuando tocó la corteza del árbol, una oleada de visiones la envolvió. Las imágenes de su vida, de su familia, de sus sueños, de su futuro, comenzaron a desplegarse ante sus ojos. Pero entre las visiones, Clara vio algo que la dejó sin aliento, una figura familiar, alguien a quien había amado y perdido hace mucho tiempo, una figura que la había guiado hasta ese momento sin saberlo. «Ahora entiendes, Clara», susurró el árbol, con una voz que parecía ser la misma que había escuchado en los ecos del sendero. «La verdad no está en lo que ves, sino en lo que recuerdas». Clara miró hacia atrás, y por un momento, todo el bosque pareció suspenderse en el tiempo, como si estuviera esperando que ella tomara una decisión. El bosque se mantenía en una quietud solemne, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante exacto en que Clara tocó la corteza dorada del árbol del silencio. La figura que había visto en su visión, la persona que había amado y perdido, seguía flotando en su mente, como un reflejo lejano, pero al mismo tiempo, tan cercano como un suspiro. Clara, aún en pie junto al árbol, sentía el peso de las palabras que había oído. La verdad no está en lo que ves, sino en lo que recuerdas. El aire se había vuelto espeso, como si cada respiración de Clara fuera un eco de algo mucho más grande. El río cercano, que antes había parecido apenas un murmullo, ahora susurraba con una urgencia renovada, como si quisiera llamarla. Clara no necesitaba pensar mucho. El río, que hasta ahora había sido una presencia distante, parecía tener algo que ofrecerle, algo más allá de su corriente tranquila. Algo que podía responder a las preguntas que se acumulaban en su corazón. Con determinación,
Clara se alejó del árbol del silencio y comenzó a caminar en dirección al río. Cada paso que daba parecía sincronizarse con el flujo del agua, como si el mundo a su alrededor estuviera siguiendo un ritmo oculto, una danza silenciosa entre lo visible y lo invisible. A medida que se acercaba, el sonido del agua se hacía más claro, y Clara pudo distinguir en el murmullo del río una melodía, una canción suave, como si el mismo río estuviera cantando. El agua del río brillaba con una luz propia, diferente a la luz que iluminaba los árboles. Era una luz cálida, dorada, como si el sol estuviera atrapado en las aguas mismas. Clara se agachó para tocar el agua y, al contacto, una sensación de paz profunda la envolvió, como si cada gota contuviera la memoria de algo antiguo y sabio. El río no solo la estaba invitando a beber de él, le ofrecía algo mucho más grande, un acceso directo a la verdad que había estado buscando, pero también un camino hacia lo desconocido. De repente, el río comenzó a calmarse. La corriente, que antes fluía con fuerza, se detuvo por un momento, y Clara vio cómo la superficie del agua se volvía un espejo, reflejando un cielo azul profundo que no existía sobre su cabeza. Era como si el río le estuviera mirando a través de sus aguas, mostrándole una verdad más allá de lo físico, una verdad espiritual que no podía ver con los ojos, pero que sentía con su alma. Clara, una voz suave surgió del agua. No era el sonido del río, sino una voz clara, profunda, que parecía haber estado esperando su presencia. Clara no se asustó. Sabía que era una voz que la conocía, una voz que solo podía venir de un lugar muy profundo, de algo muy antiguo. ¿Quién eres?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro. La voz respondió con calma, como si fuera una respuesta esperada desde hace mucho tiempo. Soy el río que guarda las memorias del bosque. Soy el eco de todo lo que ha sucedido aquí, desde antes de que el primer árbol crezca y antes de que tú nacieras. Te he estado esperando. Clara sintió que el mundo alrededor de ella se desvanecía. La silueta de los árboles, el resplandor de la corteza dorada del árbol del silencio, el sendero que había seguido, todo eso parecía disiparse en una niebla ligera. Solo quedaba el agua, el río, que ahora parecía más grande que nunca. El río era todo lo que existía en ese momento, y Clara comprendió que, de alguna manera, estaba conectada con él. No solo a través de la tierra que pisaba, sino con algo más profundo, algo ancestral, algo que había estado esperando su presencia. El bosque y todo lo que ves son solo ecos. Clara, dijo el río, el bosque mismo es un reflejo de lo que habita dentro de ti. Cada paso que das en este lugar es una parte de ti que despierta, una parte de ti que te llama desde tu propio interior. Clara sintió una oleada de comprensión, como si el río estuviera abriendo una puerta dentro de ella. El río no solo hablaba de su viaje en el bosque, sino de su propia vida, de las preguntas que la habían perseguido durante años, las dudas que nunca había podido resolver, los miedos que siempre había mantenido en lo profundo de su ser. ¿Pero qué debo hacer con todo esto?, preguntó Clara, con una voz temblorosa. ¿Cómo puedo encontrar la verdad que estoy buscando? La voz del río fue un susurro suave, lleno de compasión y sabiduría. La verdad no se encuentra en un solo lugar, Clara. Está dentro de ti, esperando ser descubierta. El bosque solo te está ayudando a recordar lo que ya sabes, lo que siempre has sabido. El camino que has recorrido es solo el principio.
La verdad no puede ser enseñada, solo recordada. Clara miró las aguas del río, y por un momento, vio más allá de la superficie. Vio un destello de algo familiar, algo que había olvidado. Era la figura de alguien que había amado, alguien que había perdido hace tanto tiempo. Aquella persona, cuyo recuerdo la había acompañado desde que había llegado al bosque, apareció de nuevo en su mente, no como una sombra distante, sino como una presencia cálida y reconociendo, como si el río hubiera desvelado una verdad olvidada. Lo que busco, lo llevo conmigo, ¿verdad?, dijo Clara en voz baja, casi para sí misma, mientras una lágrima caía por su mejilla. El río, en un gesto de aceptación, la envolvió en su corriente suave y reconfortante. Exactamente, Clara. Lo que buscas está dentro de ti. Tienes las respuestas, solo debes recordar. Con una nueva sensación de claridad, Clara se levantó y miró al río una última vez. El camino que debía seguir estaba ante ella, y aunque el sendero era incierto, ya no sentía miedo. Había encontrado una verdad fundamental: lo que necesitaba no se encontraba en el bosque ni en los ecos del río, sino en su propia capacidad para recordar lo que su alma ya sabía. Clara caminaba a través del bosque con una sensación nueva, como si algo dentro de ella hubiera despertado. Las palabras del río seguían resonando en su mente, y aunque había descubierto una parte de la verdad, sentía que aún había mucho más por entender. El bosque, con su calma imponente, parecía ahora más cercano, como si cada árbol y cada hoja compartieran un susurro que solo ella podía oír. A lo lejos, algo en el horizonte llamaba su atención. A través de los árboles, entre la niebla suave de la mañana, podía distinguir una figura, una montaña, pero no una montaña cualquiera. Esta tenía un brillo peculiar, casi irreal, como si estuviera hecha de cristal. La luz del sol, reflejada en sus laderas, creaba destellos que cegaban por su belleza y misterio. El bosque, que hasta ese momento le había ofrecido paz, se transformó ahora en algo más misterioso. Las aves callaron, y el viento cesó por un instante. Todo parecía estar esperando, anticipando algo. ¿Debería acercarme?, se preguntó Clara en voz baja. A pesar de la calma exterior, un vago sentimiento de incertidumbre la invadió. Pero, como había aprendido en su viaje, no podía retroceder. No podía dejar que el miedo la detuviera. Avanzó hacia la montaña con paso firme, cada paso un eco de su determinación. Mientras se acercaba, la estructura de cristal comenzaba a volverse más clara, y Clara podía percibir que no era una montaña natural, sino algo tallado por manos invisibles, quizás por el mismo bosque. A medida que se aproximaba, la luz se intensificaba, casi cegadora, pero Clara no detuvo su marcha. Había una necesidad de saber lo que la montaña representaba, lo que la conexión con este lugar le deparaba. Finalmente, Clara llegó a los pies de la montaña. Los cristales que formaban su base se extendían hacia el cielo, como si intentaran alcanzarlo. A medida que miraba hacia arriba, la montaña parecía desvanecerse en un vórtice de luces y colores, creando una ilusión que la hizo sentir pequeña y, al mismo tiempo, infinitamente conectada con todo lo que la rodeaba. El aire allí era diferente. Fresco, puro, pero lleno de una energía vibrante. Clara extendió una mano hacia uno de los cristales más cercanos, y al tocarlo, una oleada de visiones invadió su mente.
No era solo un recuerdo, sino una experiencia vívida que atravesaba el tiempo y el espacio. Vio imágenes de un pasado lejano, del bosque siendo joven, de los primeros árboles que se alzaron hacia el cielo, de los ancianos que caminaron por esos mismos caminos antes que ella. Vio también algo que la dejó sin aliento, una figura que se le hacía familiar, una figura que había visto solo en sueños, una persona que había amado y perdido. Esa figura, reflejada en los cristales de la montaña, le sonreía, pero al mismo tiempo, parecía alejarse con cada paso que ella daba hacia ella. La imagen se desvaneció antes de que Clara pudiera alcanzarla, y un vacío la invadió. Sintió una punzada en el pecho, pero no de tristeza, sino de una comprensión profunda. El amor que había perdido, lo que había creído que había sido arrancado de su vida, seguía presente. No muerto, sino esperando ser encontrado de nuevo, como una semilla en la tierra esperando germinar. De repente, un ruido suave interrumpió sus pensamientos. Miró hacia el lado izquierdo de la montaña y vio una abertura en el cristal, como una puerta, que antes no había notado. Estaba decorada con símbolos antiguos que Clara no reconocía, pero sentía que los comprendía. Eran las mismas formas que había visto en las cortezas de los árboles del bosque, aquellas que resonaban con una energía especial, como un lenguaje que solo los elegidos podían entender. Sin pensarlo, Clara cruzó la puerta. Al hacerlo, se vio transportada a un espacio diferente, como si hubiera entrado en otro mundo. Un mundo dentro del mundo, o tal vez, un mundo entre los pliegues del tiempo. Era un lugar extraño pero acogedor, iluminado por una luz suave y difusa, que emanaba de todas partes, y que no parecía provenir de ninguna fuente específica. Ante ella se encontraba una figura, una mujer anciana, que parecía tan vieja como el mismo bosque, pero cuyo rostro reflejaba una sabiduría serena y profunda. La mujer sonrió suavemente y extendió una mano hacia Clara. «Bienvenida, hija de la tierra», dijo con una voz que resonó como el canto de los árboles al viento. «Has llegado al umbral de lo que has estado buscando». Clara, con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso adelante. No sabía qué esperar de esta mujer ni de lo que sucedería a continuación, pero sabía que estaba en el lugar correcto. Era como si su alma hubiera estado esperando este encuentro desde siempre, como si todas las huellas de su vida la hubieran guiado hasta este preciso momento. La mujer le indicó que se acercara, y cuando Clara estuvo lo suficientemente cerca, la anciana habló de nuevo. «El bosque es un reflejo de ti misma, Clara. Cada rincón, cada árbol, cada río. Todo lo que ves aquí es un espejo de tu alma. Lo que buscas no está fuera de ti. Lo que buscas está dentro. Y lo que encontrarás aquí será solo el eco de lo que ya sabes, el eco de tus propios recuerdos». Clara no entendía del todo, pero algo en las palabras de la mujer resonó en lo más profundo de su ser. Algo dentro de ella comenzaba a encajar. La búsqueda de respuestas, el deseo de conocer la verdad, no era un viaje hacia el exterior, sino hacia el interior, hacia su propio corazón. La mujer extendió una mano y, al tocar el corazón de Clara, la joven sintió una explosión de luz. Su alma se expandió más allá de su cuerpo, más allá del bosque, tocando los confines del universo mismo. Clara despertó en la misma montaña de cristal, pero ahora el paisaje a su alrededor era distinto. Ya no estaba en la cálida luz de aquel mundo entrelazado con el bosque, sino en una oscuridad profunda,
un vacío lleno de sombras. El aire estaba pesado, como si el tiempo mismo estuviera detenido, esperando algo que aún no llegaba. No entendía qué había pasado, ni cómo había llegado hasta allí, pero la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder era inconfundible. Miró a su alrededor, y aunque la montaña de cristal seguía en el horizonte, todo lo demás había desaparecido. El lugar estaba vacío, sin árboles ni ríos, sin señales de vida. Solo había sombras que se movían lentamente, como si tuvieran voluntad propia, y que parecían retorcerse en el aire, dándole una sensación inquietante de que todo estaba bajo control de una fuerza ajena. Clara, sin embargo, no sentía miedo, sino una mezcla de curiosidad y determinación. Sabía que este era otro paso en su viaje, uno que debía atravesar para continuar su búsqueda. Al caminar, las sombras la rodeaban, pero no la tocaban. Parecía que la reconocían, que sabían quién era, pero no se atrevían a acercarse demasiado. Clara no entendía qué eran ni por qué estaba allí, pero había aprendido que nada sucedía sin una razón. Si las sombras estaban allí, era porque ella debía enfrentarlas. De repente, un susurro rompió el silencio. No era un sonido cualquiera, sino una voz que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La voz era grave y profunda, pero clara, como el eco de una campana distante. «Has llegado hasta aquí, Clara», dijo la voz. «El bosque te ha llevado a este lugar, pero ahora debes decidir qué hacer con lo que has aprendido. Este es el camino de las sombras. Aquí te enfrentarás a lo que has intentado ignorar, a lo que has temido entender». Clara se detuvo en seco, los ojos brillando con una mezcla de asombro y concentración. Sabía que no podía retroceder. Había recorrido demasiado camino, tanto en su viaje físico como en el interior de su alma. Las sombras parecían moverse más rápido, como si estuvieran invitándola a seguir, a descubrir lo que el siguiente paso de su viaje traería. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz resonando en la oscuridad. La voz volvió a hablar, esta vez con un tono de mayor claridad, como si las sombras mismas comprendieran la magnitud de su pregunta. «Debes mirar en tu interior, Clara. Lo que está frente a ti no es un enemigo, sino un reflejo de tu propio ser. Las sombras son tus miedos, tus dudas, los fragmentos de tu alma que has ocultado. Solo enfrentándolos podrás continuar tu camino». Clara cerró los ojos por un momento, sintiendo una mezcla de pesar y resolución. Sabía lo que debía hacer, pero no estaba segura de si estaba lista. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas en el bosque, en las palabras de los árboles y los ríos, que nunca se había detenido a observar las sombras dentro de ella misma. Esas sombras eran lo que había querido evitar, lo que había temido conocer. Pero ahora, en ese lugar, no podía escapar. Respiró hondo y abrió los ojos, dispuesta a enfrentarlas. En ese instante, las sombras comenzaron a moverse a su alrededor con mayor rapidez, formando figuras, rostros, formas que ella reconoció al instante, personas de su pasado, momentos que había enterrado en su mente, miedos no resueltos que habían quedado sin sanar. Allí estaban todos, de pie frente a ella, con expresiones de duda, de reproche, de dolor. «¿Por qué no lo intentaste más? ¿Por qué no luchaste por lo que querías?», le preguntó una sombra que se transformó en la imagen de su madre, la mujer que siempre le había exigido más, que siempre había deseado que fuera diferente.
¿Por qué elegiste el camino fácil? ¿Por qué te escondiste detrás de tus sueños y nunca enfrentaste la realidad? Clara retrocedió un paso, pero no huyó. Sabía que esas palabras venían de una parte de ella misma, una parte que había querido suprimir por años. Pero ahora no podía callarla. La verdad de lo que no había hecho, de lo que no había logrado, la enfrentaba de frente. Entonces, las sombras empezaron a transformarse en algo más grande, más profundo. Una figura oscura se alzó en el centro de ellas. Era una sombra en forma humana, pero sin rostro, solo una silueta en la que se reflejaban todas las dudas y miedos que Clara había tenido sobre sí misma. La sombra levantó las manos hacia Clara, como si tratara de asfixiarla con su presencia. Clara sintió una oleada de desesperación, pero en lugar de ceder al miedo, cerró los ojos y dejó que las emociones fluyeran. No podía negar lo que sentía, no podía seguir huyendo de sus inseguridades. Al abrir los ojos nuevamente, enfrentó a la sombra con una mirada firme. «Soy más que mis miedos», dijo en voz baja, pero con la seguridad de quien ha pasado por muchas batallas internas. «Soy más que mis fallos. He sido muchas cosas, pero no dejaré que mis sombras definan quién soy». La sombra vaciló por un momento. Clara dio un paso al frente, acercándose a ella, hasta que la luz de su determinación la atravesó por completo. La figura de la sombra comenzó a desvanecerse, y con ella, los miedos que la acompañaban. Clara comprendió, finalmente, que las sombras no tenían poder sobre ella si elegía enfrentarlas con coraje, si las aceptaba como parte de sí misma, no como algo a temer. Con la sombra desaparecida, el espacio a su alrededor comenzó a cambiar. Las sombras se disolvieron en la brisa, y la luz volvió a filtrarse entre las grietas del oscuro paisaje. Clara respiró hondo, aliviada pero cansada. Había cruzado una puerta dentro de sí misma, un umbral hacia una nueva comprensión. Sabía que este no sería el último desafío, pero también sabía que estaba más preparada para enfrentar lo que viniera. Clara avanzaba por un bosque desconocido, pero la luz que la rodeaba parecía más suave, más cálida. Las sombras de la montaña habían quedado atrás, y aunque el paisaje seguía siendo enigmático, había algo reconfortante en la calma de este nuevo mundo. La tierra era fértil, los árboles eran frondosos y de hojas doradas, y el aire tenía una fragancia a miel que parecía traer consigo una sensación de paz. Sin embargo, a pesar de la belleza de aquel entorno, Clara no podía dejar de sentir que algo más esperaba, algo que aún debía descubrir. En su caminar, vio a lo lejos una figura que parecía moverse entre los árboles. A medida que se acercaba, la silueta se fue volviendo más clara, hasta que reconoció la figura de un hombre, de pie junto a un arroyo, mirando hacia el agua. Llevaba una capa oscura que brillaba como si estuviera hecha de estrellas. No era alguien que Clara hubiera visto antes, pero había algo familiar en su presencia, como si su llegada a ese lugar estuviera conectada con la figura misteriosa. El hombre, al notar su presencia, se giró lentamente. Su rostro era sereno, pero sus ojos, tan profundos como el océano, reflejaban algo que Clara no lograba entender. Una calidez y un misterio se mezclaban en su mirada, como si estuviera consciente de algo que ella aún no veía, pero que estaba a punto de comprender. «Bienvenida», dijo el hombre con una voz suave y profunda. «He estado esperando tu llegada». Clara lo observó con cautela,
pero algo en su corazón le impulsó a acercarse. No sentía temor, sino una curiosidad inmensa, como si algo dentro de ella la reconociera, aunque no pudiera explicarlo. ¿Quién eres?, preguntó Clara, sintiendo una leve vibración en el aire, como si las palabras que salían de su boca fueran las correctas, como si todo estuviera ocurriendo por una razón más allá de su comprensión. El guardián del refugio, respondió el hombre, sin sonreír, pero con una serenidad que era suficiente para tranquilizarla. Aquí es donde lo que buscas se reflejará en ti misma. Aquí, el camino hacia el futuro se entrelaza con los recuerdos que has dejado atrás. Clara frunció el ceño. ¿El camino hacia el futuro, lo que busco? No entiendo. Lo comprenderás pronto, pero antes, debes entrar, dijo el guardián, señalando una estructura que se erguía más allá del arroyo. Era una especie de edificio de cristal, pero tan pulido que parecía un enorme espejo. El refugio del espejo, pensó Clara. El nombre resonó en su mente como si ya lo hubiera escuchado antes, como una advertencia o una promesa. No sabía por qué, pero sentía que ese lugar era el siguiente paso de su viaje. El hombre comenzó a caminar hacia el edificio, y Clara, sin dudarlo, lo siguió. Mientras avanzaban, las sombras de los árboles parecían alargarse, como si se inclinaban hacia el refugio con una mezcla de respeto y temor. El aire se volvía más denso, como si todo estuviera lleno de una expectativa contenida, esperando algo crucial. Al llegar al refugio, Clara observó la enorme puerta que se alzaba ante ellos, hecha de cristal oscuro. El guardián levantó la mano y, al tocar la puerta, ésta se abrió sin un solo sonido, como si la estructura misma estuviera dispuesta a dejarles entrar. Clara dio un paso dentro, y al instante, un escalofrío recorrió su cuerpo. El interior del refugio era vasto, mucho más grande de lo que había imaginado. No había muebles ni objetos, solo paredes de cristal que reflejaban su propia imagen en todos los ángulos. El espacio parecía infinito, y sin embargo, Clara no podía evitar la sensación de que todo lo que había experimentado hasta ese momento, cada uno de sus pasos, se reflejaba en las superficies. El lugar estaba lleno de ecos de lo que ya había vivido, de las decisiones que había tomado y de los caminos que había recorrido. El espejo no miente, dijo el guardián desde algún lugar a su lado. Clara se giró hacia él, pero él ya no estaba allí. Ahora, solo estaba ella, rodeada por los reflejos de sí misma. El silencio era profundo y la imagen que se mostraba en los cristales era Clara, en diferentes momentos de su vida, enfrentando miedos, decisiones, abandonos. Cada fragmento de su alma parecía estar reflejado en esos cristales, en esos espejos, y cada uno de ellos le mostraba una versión diferente de sí misma. Clara dio un paso hacia uno de los espejos, mirando su rostro en el cristal. A través de él, vio el dolor de su infancia, la rabia de los años perdidos, y la tristeza que había arrastrado consigo por tanto tiempo. Vio cómo había escapado de todo eso, cómo había hecho todo lo posible por ignorar lo que realmente sentía. Pero también vio los momentos de luz, las veces que había elegido el amor, las veces que había tomado la decisión correcta a pesar del miedo. Y vio, al fondo, una imagen que la dejó sin aliento. Vio a la niña que aún vivía en su interior, la niña que nunca había dejado de soñar con un futuro mejor, con un mundo más grande que el que conocía. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó Clara, su voz quebrada.
¿Qué se supone que debo hacer con todo esto? El guardián apareció a su lado, ahora más cercano que antes. Aquí, Clara, no se trata de lo que debes hacer, sino de lo que ya has hecho. El futuro está aquí, dentro de ti, en cada uno de estos reflejos. El refugio del espejo no es un lugar para juzgar, sino para entender. Lo que ves es parte de ti, y es solo al aceptarlo que podrás avanzar. Las palabras resonaron en el aire, y Clara sintió que algo profundo se movía dentro de ella. Comenzó a comprender que cada una de las decisiones, cada paso, incluso los que había considerado errores, formaban parte de su camino. No había necesidad de huir ni de lamentar, solo de aceptar lo que había sido para poder construir lo que aún podía ser. Miró nuevamente a través de los cristales. En uno de ellos, vio su reflejo más joven, sonriendo mientras jugaba en el jardín de su hogar, con un futuro brillante ante ella. En otro, la versión de ella misma que había recorrido el bosque, con un corazón más sabio, más abierto. Y en otro, vio una versión de sí misma mucho más vieja, tranquila, plena, habiendo alcanzado todos sus sueños. Era la imagen de lo que podría llegar a ser si se atrevía a seguir adelante, si se enfrentaba a la verdad de su ser. Con un suspiro profundo, Clara dio un paso atrás. No necesitaba respuestas definitivas, solo claridad. Y en el refugio del espejo, encontró lo que buscaba, no un destino final, sino la aceptación de que su viaje, como su vida, nunca sería un simple reflejo de lo que había sido. Era, más bien, una imagen que siempre cambiaba, que siempre se transformaba. El guardián la miró con una sonrisa tranquila. Ahora sabes lo que debes hacer. Y recuerda, el refugio del espejo no solo muestra lo que fue, sino lo que puede ser. Clara asintió lentamente, su corazón lleno de comprensión. Sabía que su camino aún no había terminado, pero que ahora caminaba con una nueva claridad, con una nueva fuerza. Y al salir del refugio, el bosque le esperaba, pero ahora no le parecía tan desconocido. Había dejado atrás el reflejo de sus miedos, y estaba lista para enfrentarse a lo que viniera. Clara salió del refugio del espejo, aún con las imágenes de su reflejo flotando en su mente. Cada paso que daba por el bosque parecía más ligero, como si el peso de sus dudas y miedos se hubiera disuelto en las aguas del arroyo del refugio. Sin embargo, el aire seguía cargado de una sensación indescriptible, como si estuviera a punto de suceder algo más, algo que la llevaría más allá de lo que ya había conocido. El guardián del refugio ya no estaba a su lado, pero Clara sabía que no estaba sola. El viento, que antes parecía un murmullo lejano, ahora comenzaba a hablarle, a susurrar en un idioma antiguo, como si las hojas de los árboles le contaran historias olvidadas. Clara, aunque desconcertada, sintió una extraña urgencia por seguir el sonido del viento, como si éste la guiara hacia algo importante. De repente, se encontró ante una explanada abierta, rodeada por gigantescas formaciones rocosas que se alzaban hacia el cielo. El viento soplaba con fuerza, y Clara vio que, al pie de una de las rocas, había una pequeña puerta de piedra, casi oculta entre las raíces de un árbol antiguo. Sin pensarlo, se acercó y empujó la puerta, que se abrió con un crujido suave, revelando un pasaje oscuro. Al entrar, Clara sintió que el aire se volvía aún más denso, más lleno de presencias que no podía ver, pero sí percibir.
El pasaje estaba iluminado solo por una tenue luz que provenía de las paredes mismas, como si las piedras respiraran y emitieran una luz cálida, acogedora. El suelo estaba cubierto de musgo y pequeñas flores que parecían brillar levemente, como si estuvieran esperando a que alguien las tocara. Siguió adelante, sin saber exactamente a dónde la llevaría ese pasaje. A medida que avanzaba, una sensación familiar empezó a invadirla, como si ya hubiera estado en ese lugar antes. Cada paso, cada respiro, parecía resonar en su corazón, como si el lugar estuviera sincronizado con sus propios latidos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Clara llegó a una cámara circular, en cuyo centro había una gran piedra plana, cubierto por un antiguo mapa. En las paredes, había inscripciones que Clara no podía leer, pero que sentía que estaban directamente conectadas con las voces que había escuchado en el viento. Al acercarse, una suave vibración recorrió su cuerpo, y una luz emergió del mapa, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de la cámara. El viento, que había sido suave y susurrante hasta ese momento, comenzó a tomar fuerza, como si respondiera a la presencia de Clara. La voz del viento, ahora clara y firme, resonó en sus oídos, hablando en palabras que Clara finalmente podía entender. «Este es el camino del viento», dijo la voz, «el último paso en tu viaje. Aquí, las decisiones no son solo del corazón, sino de la conexión que tienes con todo lo que te rodea. El viento, el agua, la tierra y el fuego, todos tienen algo que decirte». Clara miró el mapa con atención. Las líneas y símbolos que antes le parecían incomprensibles ahora tomaban forma en su mente. El mapa no solo mostraba caminos, sino que también reflejaba sentimientos, deseos y sueños. Era como si cada línea trazada en él representara una historia no contada, una vida que podría haber sido vivida o aún podría ser. El viento susurró de nuevo, como si le hablara directamente al alma. El viento trae consigo todas las respuestas que buscas, pero solo cuando te atreves a escuchar lo que está dentro de ti. Clara cerró los ojos y respiró profundamente, permitiendo que el viento, ahora cálido y reconfortante, la envolviera. Sintió que algo profundo se despertaba en su interior, una conexión con la naturaleza, con la tierra, el agua y el aire que la rodeaban. Había comprendido lo que el viento le había querido decir. La verdad no era algo que viniera de fuera, sino algo que ya llevaba dentro. Abrió los ojos y observó el mapa una vez más. Este ya no era un lugar de incertidumbre, sino un lugar de revelación. Cada símbolo que antes había sido confuso ahora estaba claro. El mapa mostraba el camino hacia lo que debía hacer, hacia las decisiones que necesitaba tomar para completar su viaje. Con una nueva sensación de paz, Clara extendió su mano hacia el mapa. Al tocarlo, las líneas comenzaron a brillar y a moverse, como si el mapa mismo estuviera vivo, guiándola hacia el siguiente paso. El viento sopló una última vez, llenando la cámara con un susurro que parecía una despedida y una bienvenida al mismo tiempo. «El viento te ha hablado», dijo la voz, que ahora sonaba más distante, como si se estuviera desvaneciendo. «Ahora, ve y sigue tu camino». Con una última mirada a la cámara, Clara dio un paso hacia adelante. El viento la acompañaba, y el mapa brillaba en su mente como un faro en la oscuridad. Sabía que lo que vendría a continuación sería aún más desafiante, pero también estaba segura de que ya no caminaba sola. Todo lo que había aprendido,
todo lo que había descubierto, la había preparado para lo que vendría. Clara había recorrido más caminos de los que podía contar. Había atravesado selvas de pensamientos olvidados, montañas de decisiones nunca tomadas, y valles de sentimientos que había tardado años en comprender. Cada uno de los desafíos que había enfrentado había sido como una pieza de un rompecabezas que, poco a poco, comenzó a tomar forma. Y ahora, al final de su viaje, se encontraba frente a lo que, hasta ese momento, parecía un horizonte lejano, pero que sabía, en lo más profundo de su ser, que siempre estuvo dentro de ella. El viento, como una vieja amiga, seguía a su lado, tan cercano que podía sentir su aliento. Los árboles que había dejado atrás parecían susurrar entre sí, sus hojas brillando en una luz dorada, como si el sol nunca se hubiera ido. Clara miró al frente, donde el último portal se alzaba, la puerta final de este viaje de autodescubrimiento. Era un arco de piedra, cubierto por enredaderas que parecían danzar al ritmo del viento. La piedra misma emanaba una energía suave, invitante, que le hablaba sin palabras, como si le dijera que todo lo que había vivido la había llevado hasta allí. Con el mapa ahora claramente grabado en su mente, Clara dio un paso hacia adelante, cruzando el umbral de la puerta. Al hacerlo, una sensación de calma profunda la envolvió, como si el aire mismo hubiera cambiado, y cada uno de sus pensamientos se alineara perfectamente con su ser. No había miedo, no había incertidumbre, solo un vasto sentido de paz, como si todo estuviera finalmente en su lugar. A través del portal, se extendía un paisaje que no era ni de este mundo ni de aquel, un espacio donde el tiempo parecía disolverse. Era un lugar que no podía ser descrito, porque sus características no eran físicas. Todo era luz, pero no luz cegadora, sino una luz cálida, envolvente, que parecía fundirse con cada rincón de su alma. Allí, Clara sabía, estaba la respuesta a todas sus preguntas. Al caminar por este lugar etéreo, Clara sintió que cada paso la conectaba más profundamente con lo que había sido, lo que era y lo que siempre sería. Los ecos del viento, ahora en su forma más pura, la rodeaban, y de alguna manera, Clara entendió que ese viento era mucho más que el aire que tocaba su piel. Era la voz del mundo, del universo, de todo lo que había vivido, de todo lo que había amado y perdido. La voz que le había hablado desde el principio, guiándola sin cesar. Entonces, en el centro de esa luz infinita, apareció una figura, no de carne, sino de pura esencia, como un reflejo del viento mismo. Era el guardián del refugio del espejo, pero ahora ya no era un ser que caminara entre los mortales. Era algo más, un ser sin forma, sin limitaciones, pero Clara lo reconoció de inmediato. Sus ojos brillaban con la sabiduría de todas las edades, y su voz, aunque ya no era la de un ser humano, la alcanzó claramente, resonando dentro de su corazón. Clara, dijo la voz, has llegado al final de tu viaje, pero también al principio de otro. Este lugar no es un destino, sino el origen de todo lo que has descubierto en ti misma. Lo que buscabas, lo que deseabas entender, ya está dentro de ti. El viento que te ha guiado siempre ha sido una parte de ti, solo que ahora lo ves con otros ojos. Clara no dijo nada, pero sus ojos reflejaban una comprensión profunda, como si las palabras del guardián hubieran sido un eco de algo que ya sabía, algo que siempre estuvo ahí, esperando a ser reconocido. ¿Y ahora qué?, preguntó Clara,
su voz tranquila pero llena de una nueva sabiduría. El guardián sonrió, una sonrisa suave y reconfortante. Ahora, Clara, tu viaje continúa. El mundo no cambia de la manera en que lo ves, sino en la manera en que te ves a ti misma. Todo lo que has aprendido, todo lo que has vivido, es solo el comienzo. El viento, el agua, la tierra, el fuego, siempre estarán contigo, porque tú eres parte de ellos, como ellos son parte de ti. Tienes las respuestas que buscas, solo debes aprender a escucharlas en el silencio de tu corazón. Clara miró a su alrededor y por primera vez comprendió la totalidad de su viaje. No importaba el camino que había recorrido, ni las pruebas que había enfrentado. Lo único que importaba era que había encontrado lo que siempre estuvo dentro de ella: la paz, la fuerza, el entendimiento, la conexión con el todo. El viento, que había sido su guía, ya no era solo un susurro lejano, sino una melodía en su alma. El guardián levantó su mano hacia el cielo, y Clara entendió que era hora de partir. Pero no de una partida física, sino de una transformación. El viaje no había terminado, sino que se había transfigurado en algo nuevo. Ahora, Clara ya no caminaba sola. El viento, la luz, la tierra, todo el universo caminaba con ella y siempre lo haría. Con una sonrisa serena, Clara dio su último paso en este lugar y, al mismo tiempo, dio el primero hacia su nuevo viaje. El viento soplaba fuerte y dulce, como un abrazo, y su alma danzaba en armonía con todo lo que la rodeaba. El guardián, con una mirada llena de sabiduría, observó cómo Clara se desvanecía en la luz. Su viaje había sido largo, pero ahora, en la quietud de ese momento eterno, Clara había encontrado lo que siempre buscó: su lugar en el universo.